trajimos a la profesora Alejandra Fernández, que escribió un artículo en la revista Novedades Educativas que se titula Las series entre bastidores, la potencia de la narración como recurso didáctico, a partir también de la lógica. La profesora nos va, digamos, a conceptualizar la idea de este artículo, que trabajamos con tercer año de educación primaria. Hicimos un análisis del texto, del contexto en donde se elabora el mismo, y a partir de la lógica de generar preguntas problematizadoras sobre este artículo, atravesado por la problemática de la ciudadanía digital y nuestro rol como educadores y cómo nos relacionamos con estas nuevas tecnologías. Para eso, en la segunda etapa de análisis del trabajo, generamos estas preguntas y dos compañeras de tercero van a entrevistar a la profesora Alejandra para que nos pueda iluminar en esta cuestión ligada a la educación, las nuevas tecnologías y las ciudadanías digitales en el rol docente. Muchas gracias. Damos un aplauso a la profesora. Los dejo, buenas noches. Bueno, profe, la primera pregunta que le vamos a hacer es ¿cómo considera que afectarán estos cambios planteados ante las situaciones de enseñanza de acá a 30 o 40 años? Qué pregunta, ¿no? O sea, no sé si me puedo imaginar la educación y el funcionamiento del sistema educativo de acá a 40 años, ¿no? O sea, claramente creo que si hay algo que atraviesa hoy en día el mundo en el que estamos viviendo es la celeridad con la cual se producen los cambios científicos y tecnológicos, y de alguna manera los cambios que también deberían darse al interior de la institución educativa. Y digo claramente deberían darse porque, como sabemos, no siempre el ritmo de los cambios en educación se da en paralelo al ritmo de los cambios que operan en el contexto social más amplio, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, dado el hecho de que estos cambios se dan de forma cada vez más rápida y en periodos, por lo tanto, cada vez más cortos, no sé qué va a pasar de acá a 30 o 40 años. Pero sí puedo pensar que la escuela debería seguir trabajando con cuestiones que hoy ya están circulando en el discurso, digamos, vigente, que tendría que ver, por ejemplo, por un lado, con el poner el foco de atención en el aprender a aprender, ¿no? Es decir, en un mundo flexible y donde los cambios son constantes, evidentemente no podemos perder de vista que nuestros alumnos tienen que tener la posibilidad de ir adaptándose, ¿no? A esos cambios, a esas modificaciones, a esos ritmos que por ahí va marcando el mundo en el que vivimos, y esta es una posibilidad importante. La otra cuestión que también me parece que es central es no perder de vista la cuestión de la diversidad, porque bueno, como todos sabemos, los cambios no operan de manera sincrónica en todos los contextos, ¿sí? Es decir, en algunos lugares nos encontramos con ciertas realidades. Hablando concretamente de la inclusión de las TIC en el aula, seguramente hay contextos y hay escuelas en las cuales nos encontramos con instituciones equipadas, con niños que tienen acceso a diferentes recursos, no solo materiales, sino también culturales o simbólicos, mientras que en otros contextos esto tal vez no opera de la misma manera o en el mismo grado, ¿no? Entonces, trabajar con la diversidad y en consecuencia contextualizar nuestras propuestas de enseñanza, siempre pensando en tratar de generar en última instancia la misma posibilidad de acceso a todos, creo que son cuestiones centrales. Podrán variar los recursos, podrán variar las experiencias, podrán variar las realidades, pero esto de trabajar de manera situada, apuntando a que todos tengan las mismas posibilidades
y fortaleciendo algunas capacidades, como por ejemplo esta, la del aprender a aprender, creo que son ahora y dentro de 40 años cuestiones centrales. Bueno, otra pregunta. ¿Cómo lograr una selección y recorte de contenidos eficiente entre tanto manejo de información en Internet? ¿Y qué tener en cuenta para aprovechar al máximo los recursos que nos ofrece? Son todas grandes preguntas, ¿no? O sea, claro, que por ahí dan como para pensar en varias cuestiones. O sea, si uno se atiene específicamente a lo que es el proceso de búsqueda de información en Internet, o el proceso de búsqueda de información mediado por las TIC, seguramente, bueno, hay cuestiones básicas que todos tenemos presentes y que ponen el foco de atención en el rol del docente, ¿sí? ¿A qué me refiero? Es el docente el que de alguna manera debe orientar a los alumnos para que vayan desarrollando criterios que les permitan determinar si la información que están buscando y que están encontrando es válida, es académicamente rigurosa, si es información pertinente en función de aquellas cuestiones que quieren analizar o que están investigando. Entonces, vuelvo a insistir, esta es una cuestión central, ¿no? Y que tiene que ver claramente con el cómo los docentes de alguna manera generamos situaciones de enseñanza que favorezcan estos aspectos. Esto por un lado, ¿no? Digo, ¿cómo hacemos para seleccionar contenidos de manera eficiente, eficaz, en relación a lo que es el uso concreto de la tecnología? Pero digo, independientemente de esto, de los recursos que medien el acceso a la información, seguramente hay otras cuestiones que uno tiene que tener presente, porque digo, el uso del recurso per se no tiene sentido. Buscar información, por decir, sé utilizar un buscador, por ejemplo, no tiene demasiado sentido. O sea, la búsqueda de información y por lo tanto los contenidos que seleccionemos para trabajar en esa búsqueda tienen que ser saberes que de alguna manera sean resonantes para esos alumnos. Resonantes en el sentido que evoquen en ellos situaciones potentes en términos de aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, este es otro criterio que a mí me parece que es central para ver el cómo seleccionamos, más allá del dispositivo o del recurso que utilicemos para acceder a esa información o a ese conocimiento. El que sean significativos, el que sean potentes, también tiene que ver con algo que ustedes están trabajando en torno a este trabajo que están realizando, que es la cuestión de que sean contenidos que favorezcan la problematización, ¿no?, de aquello que se está trabajando. ¿Qué cuestiones me genera el ponerme en contacto con este contenido, con este saber? ¿Qué conexiones con la vida cotidiana? ¿Qué conexiones conmigo mismo, con lo que ya conozco, con lo que vengo viendo que de alguna manera forma parte del relato escolar, inclusive en años anteriores, ¿no es cierto? Entonces, esa también es otra cuestión central. La significatividad, la potencia para generar preguntas y en torno a esto generar pensamiento, ¿no? Y cuando uno dice generar pensamiento, está pensando también en que ese contenido sea la excusa para desplegar una multiplicidad de capacidades. Es decir, cuando yo me pongo en contacto con este conocimiento, ¿qué puedo hacer con este conocimiento? ¿Sí? Lo puedo analizar, lo puedo interpretar, lo puedo interpelar, lo puedo
vincular con ejemplos del grupo que atraviesan la realidad de ese grupo, lo puedo conectar con cosas que yo ya sabía, lo puedo tomar como elemento a partir del cual argumentar sobre alguna cuestión, lo puedo tomar en cuenta y digo, la lista puede ser infinita, ¿no? Pero digo eso, el tema es qué me habilita o qué me permite este contenido con el cual estoy trabajando. Esa también me parece que es otra cuestión central para determinar, ¿no? Cómo armar una secuencia, una progresión, a sabiendas de que, bueno, siempre de alguna manera tenemos que hacer un recorte, ¿no? No es posible enseñar todo, ¿no? Entonces, en ese recorte, creo que estos pueden ser algunos criterios, tal vez no son todos, pero sí me parece que son relevantes. Bueno, profe, ¿y qué equipamiento sería adecuado para trabajar las TICs dentro del aula? Para que haya un aprendizaje. Acá volvemos a lo mismo, o sea, en términos ideales uno podría decir, sí, todos los alumnos tienen que tener su netbook o su computadora o la tablet o el celular, o tenemos que tener el Smart TV. Sí, podríamos nombrar un montón de cosas, pero digo, tal vez el tema no es trabajar a partir del ideal, ¿sí? O sea, si lo logramos lógicamente mucho mejor. Creo que el tema es pensar en cómo trabajamos con lo que tenemos y de alguna manera cómo eso que tenemos lo podemos potenciar para. ¿Estamos? Acá lógicamente uno puede pensar que una cuestión muy importante es el trabajo en equipo, ¿no? Porque digo, bueno, de repente hay un recurso que yo no tengo, pero vos sí lo tenés, entonces podemos compartirlo. Hay un material que tal vez la institución en la que estamos trabajando puede gestionar, no está, pero se puede gestionar. Entonces, yo trataría de pensar más por ese lado, ¿no? Que tiene que ver un poco con lo que planteábamos al principio, esto de pensar de manera situada. Lo que es ideal en un contexto tal vez no es ideal en otro, ¿estamos? Entonces, creo que iría más por ahí, el tema de qué recursos son los ideales. A veces con nada podemos hacer un montón, ¿está? Lo veíamos, por ejemplo, en la ocasión que se estuvo trabajando con el taller de montaje teatral, por ejemplo. No hace falta tener la escenografía, el vestuario, las cámaras para montar una obra de teatro. Bueno, creo que lo mismo pasa con esto. Trabajar de manera situada, trabajar en equipo, pensar de manera interdisciplinaria, ver qué es lo que cada uno puede aportar y también, lógicamente, pensar en cuestiones que los alumnos seguramente tienen para traer o para aportar, que a lo mejor cuando nosotros nos sentamos a planificar no se nos había ocurrido. Y bueno, a veces ellos tienen la clave de qué cosa podemos hacer para solucionar tal cuestión, por ejemplo. Bien. Bueno, una pregunta. ¿Qué papel deben jugar las plataformas de video on demand en las aulas? Bueno, el tema que están trayendo es un poco, bueno, el tema del artículo que ustedes estuvieron trabajando, porque bueno, comento a grandes rasgos, en realidad el artículo intenta pensar un objeto cultural, como son las series de televisión, como objeto didáctico, ¿no? Es decir, como dispositivo a partir del cual podemos generar situaciones de enseñanza-aprendizaje. Claramente el análisis tiene que ver con ubicar este recurso didáctico en el contexto actual, porque bueno, seguramente en los años 80 también usábamos, no sé si tanto series, pero seguramente películas o documentales como recurso didáctico en el aula, ¿sí? El tema es que, bueno, hoy por hoy lo que ha variado es la posibilidad de acceso a estos recursos, ¿no? Como decía la compañera,
hoy podemos hablar de plataformas on demand que van en paralelo, bueno, con los canales de aire, canales de cable, y también el hecho de que este recurso hoy en día se puede visionar a través de distintos dispositivos. Es decir, hoy ya no es solamente la televisión la única manera de acceder a estos recursos. A más de uno le pasará de viajar en el tren o en el colectivo y ver a mucha gente con el celular mirando una película o una serie. ¿Estamos? Entonces digo, esto evidentemente se ha convertido en una práctica cotidiana, por lo menos en entornos urbanos como en el que vivimos nosotros, y tiene que ver con un rasgo que por ahí atraviesa la cultura hoy en día. Entonces, sin lugar a dudas, si la escuela intenta que los alumnos aprendan en conexión con la vida cotidiana, bueno, la idea es traer esto que atraviesa la vida cotidiana y de alguna manera incluirlo dentro de la propuesta educativa, con las mismas salvedades que hicimos en relación a otras cuestiones. El recurso por sí mismo, sin un docente que se siente a planificar una secuencia de trabajo, que tenga en claro los objetivos a los que apunta, que tenga en claro cuáles son los temas que atraviesan ese dispositivo y que lógicamente también haya pensado en una serie de tareas que conecten a los alumnos con ese objeto, no tiene sentido. Y en este mundo repleto de tecnologías, usted dice que coarta al alumno el espíritu crítico. En realidad debería ser todo lo contrario. Si uno mira el diseño curricular de la provincia, entre otros, ¿sí? Porque si uno ve otros documentos curriculares, se va a encontrar con la misma lógica. Pero si uno mira el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires para el nivel primario, ustedes saben que tiene una sección que habla específicamente de la inclusión de las TIC en el aula, y dentro de ese recorrido que plantea el documento curricular se habla de los objetivos, es decir, del sentido que debería tener esta inclusión. Y hay una lista bastante extensa, y dentro de esa lista todos los objetivos que aparecen apuntan a el desarrollo de un pensamiento crítico. De alguna manera se habla de el fomentar la autonomía, es decir, esto que, bueno, lógicamente uno puede pensar también apelando a otros recursos, digo, la lectura de un texto en papel también, ¿no? Supone un proceso en el cual lo que tal vez al principio hacemos con ayuda, bueno, en un momento posterior lo ideal sería que ya el alumno pueda ir realizándolo de manera cada vez más independiente, ¿no? Esto de leer de manera comprensiva, de poder reconocer qué es lo central, de volcar esto en un esquema conceptual. Digo, lo mismo opera en relación con el uso de las TIC. Lo que pasa es que, bueno, ahí tal vez podremos pensar en ese manejo de herramientas informáticas y en ese proceso que conlleva a la autonomía en la gestión, en el pensamiento, bueno, cuáles podrían ser algunas cuestiones claves que podríamos llevar para trabajar, y nuevamente también cómo ir secuenciando el uso de esas herramientas para que ese saber sea cada vez más complejo, pero cada vez también más independiente. Cuando habla el diseño curricular de los objetivos, también habla de la formación ciudadana. Y lógicamente, cuando uno piensa qué es ser ciudadano hoy en día, porque recordemos que estas son categorías conceptuales que en realidad son construcciones sociales. Si uno piensa qué es ser ciudadano hoy en día, no es lo mismo que ser ciudadano en la antigua Roma, por ejemplo, o ser ciudadano en Europa occidental a principios del siglo XX, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el tema de que la inclusión de las TIC esté también enlazado a la formación ciudadana
nos lleva a pensar que está muy vinculado a algo que decíamos hace un rato, al despliegue de una multiplicidad de capacidades que sin lugar a dudas nos hablan de un sujeto crítico, ¿no? Porque digo, hoy en día ser ciudadano, ¿qué implica? Ser un miembro activo de la comunidad. ¿Y qué implica ser un miembro activo? Digo, ¿alcanza para ser un miembro activo el votar una vez cada tantos años? Evidentemente no. Ser un miembro activo, formar parte de la cosa pública, implica estar en contacto con la comunidad en la que uno vive. Y este estar en contacto puede tener que ver con saber qué es lo que pasa en el lugar donde vivo y por lo tanto estar informado. Implica por ahí también saber en eso que pasa qué decisiones se están jugando, se están tomando, quiénes encarnan esos posibles cursos de acción. En relación a eso, poder hacer una lectura de, bueno, ¿qué me parece a mí este curso o este otro? Si tuviera que elegir con cuál me quedaría. Entonces, analizar, interpretar, tomar decisiones, actuar en consecuencia con las decisiones que tomo. ¿Está? El poder sostener las decisiones que tomo y por lo tanto argumentar. Entonces digo, si la inclusión de las TIC, entre otras tantas cosas, tiene que ver con la formación ciudadana y la formación ciudadana involucra, por ejemplo, algunas de estas cuestiones que estamos diciendo, sin lugar a dudas debería fomentar el pensamiento crítico. Bien. Además de considerar a los alumnos, ¿no? Además de referirnos a los alumnos como consumidores de cultura digital, ¿podríamos considerarlo como productores también? Totalmente. Esa es otra de las cuestiones que también plantea el diseño curricular. No solo el diseño curricular, sino la realidad misma. El tema es que por ahí no nos damos cuenta, pero digo, ustedes fíjense cómo, por ejemplo, hoy las redes sociales y el uso de las redes sociales implica de alguna manera una circulación de información que de algún modo es producida por las mismas personas que participan, ¿no es cierto?, de esas redes y son testigos de determinados eventos o comparten determinadas experiencias. Estamos entonces, creo que esto también es algo que está atravesando la vida cotidiana y la cultura de hoy en día, ¿no? Entonces, nuevamente, es otra cuestión en la que tenemos que trabajar en la escuela. Hoy en día ya no se trata solamente de entender lo que dice el texto para poder explicarlo, sino lógicamente ver también cómo esto se constituye en punto de partida para generar nuevas ideas. ¿Estamos? Entonces, el que también trabajemos en la producción de textos, pero además en la producción de textos atravesado por lo que hoy llamaríamos, y así también lo plantea el diseño, la alfabetización multimedial, podríamos decir, o multialfabetización. Es decir, hoy vivimos en un mundo en el cual nuestras relaciones y el acceso al saber, al conocimiento, está mediado por diversos lenguajes, dentro de los cuales el proposicional es uno de tantos. ¿Está? Entonces, la idea sería también poder incorporar al aula y al trabajo dentro del aula estos otros lenguajes, ¿está? Que bueno, seguramente van a incluir el uso de algún recurso tecnológico. Bueno, más o menos iba a preguntar algo parecido en el sentido de ¿por qué los docentes, algunos, tienen miedo del nuevo lenguaje de los nativos digitales? Bueno, supongo que la primera respuesta clara, y esto lo puedo escribir en primera persona, es porque uno creció en otra lógica, ¿sí? Y uno aprendió de otra manera también, ¿no? La formación de generaciones como la mía pasó por el libro. Y la manera de leer, de interpretar y de pensar a partir
del texto impreso en papel es muy distinta de la manera de leer, de interpretar y de pensar si nos posicionamos en otro tipo de soportes. ¿Estamos? Entonces, por un lado opera como resistencia esta manera de pensar distinta que uno tiene. La otra gran resistencia a veces tiene que ver con la falta de conocimiento de las herramientas, ¿no? O sea, cuando uno no conoce, no sabe cómo utilizarla, cuál es el dispositivo, sumado, bueno, a las complicaciones que se presentan en la realidad, del tipo, no tenemos conexión. Claro, por lo tanto, lo que tenía previsto tal vez no funcione, ¿no? O sea, hay ocasiones en las que, bueno, lógicamente no hace falta la conexión, uno puede ya tener descargada, no sé, la lectura o la película, pero bueno, en ocasiones trabajamos con materiales que no se pueden descargar y hay que trabajar en línea, ¿está? Bueno, de hecho, con el profesor, en el curso de inserción académica, con los alumnos de psicología, en una de las clases, trabajamos precisamente con la revista Novedades Educativas, que no te permite descargar las revistas, sino que las tenés que trabajar en línea. ¿Estamos? Por lo tanto, si no había conexión, no había acceso al material de lectura. Ahí uno también puede tener el plan B y llevarlo impreso, digamos, ¿no? Pero bueno, digo, son todas estas cuestiones que a veces en la mente del docente actúan más como obstáculo que como facilitador, digamos, para trabajar. Entonces creo que este también es otro tema que puede actuar como un elemento que, bueno, hace que se mantenga cierta distancia o cierta reticencia a la hora de pensar en la inclusión de estas herramientas. Profesora, estamos cerrando este taller y queríamos primero agradecerle desde la comunidad del Capacit no solo la publicación, sino también la apertura al trabajo comunitario. Y queremos dejarle como una pregunta a los futuros docentes. ¿Qué mensaje desde su trayectoria, desde su experiencia como profesional, desde el Joaquín B. González, de la Universidad de Buenos Aires, de todos los institutos que ha trabajado, desde su experiencia les quiere transmitir a los futuros docentes del Instituto Capacit? ¿Qué mensaje les quiere transmitir a ellos, futuros formadores de ciudadanos digitales? Yo lo resumiría en una sola frase, que es que no pierdan el deseo de aprender. ¿Está? Porque, bueno, por ejemplo, la redacción de este artículo, que es el primero que publico, en realidad por ahí arranca en un deseo que surge a los 20 años. Y yo ya en esa edad quería escribir algo, quería compartir algo. Bueno, como siempre la vida va pasando y hay algún momento en el cual la posibilidad se encuentra, se materializa, se concreta. Estamos y acá hay también una doble cuestión. El tema de las TIC, como yo le decía hace un rato, para mí constituye un desafío. Es decir que esto también me llevó a empezar a leer, empezar a investigar, empezar, bueno, a contrastar esto con la práctica real en el aula, pero que en definitiva tiene que ver con eso, no perder el deseo de aprender, ¿no? Seguir buscando, seguir pensando y bueno, y de alguna manera compartir también el propio pensamiento. Le damos un fuerte aplauso. Después déjenme ver el video.